Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, doctor Agustín Carsten, secretario de Hacienda. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional convoca a todos a hacer una revisión profunda de las exigencias que nos impone el cambio de época que estamos enfrentando. Reconocemos la profunda desigualdad que hay en México y el dolor social que aqueja a millones. Por eso necesitamos una economía que incluya a millones de mexicanos que hoy están en la pobreza, que les abra la oportunidad de forjarse una vida digna, con mayores opciones de igualdad, con menos pobreza y marginación. Hoy, México sufre las repercusiones de una de las dos crisis económicas internacionales más serias de que se tenga registro en la historia moderna. Para nuestro país, esta es la primera crisis económica en toda nuestra larga historia de crisis que no se provocó por equivocaciones internas. Esta crisis no se produjo por un desequilibrio en las finanzas públicas, ya que se completa una década en que las finanzas públicas han estado en equilibrio. No se produjo por una inflación fuera de control, porque la inflación en México ahora es de un dígito. No se produjo por la presión de la deuda externa, porque México es ya uno de los países de la OCDE con menor endeudamiento respecto a su Producto Interno Bruto. Ante el estallido de la crisis el año pasado, el gobierno del presidente Felipe Calderón actuó de inmediato con medidas anticíclicas para atemperar sus efectos. Se fortalecieron los programas sociales, especialmente oportunidades. Se realizó la mayor inversión en infraestructura en la historia moderna de México. Sin titubeos y con decisión, se han evitado efectos como los vividos en las crisis económicas de 1975, 1982, 1987 y 1995. Todas esas crisis, sin excepción, se originaron por los profundos desequilibrios en las finanzas públicas que provocaron un endeudamiento externo que finalmente condujo al país en 1982 a declararse en suspensión de pagos, a nacionalizar la banca, establecer el control de cambios, prohibir a los mexicanos tener dólares. De 1975 a 1995, México entró en un círculo vicioso de desequilibrio en las finanzas públicas, inflación y devaluación. En la década de los 80, por ejemplo, los precios subieron explosivamente, poco más de 15,000% en esos 10 años, que equivale a 65% anual. Solo en 1986 los precios subieron 105% y 159% el año siguiente, 1987. También las tasas de interés subieron abruptamente en esas crisis. Por ejemplo, en 1995 llegaron a casi 100% y provocaron que todos los mexicanos que habían comprado casas se declararan insolventes. En todos los casos, esas crisis se combatieron con severos apretones de cinturón y en todos los casos contribuyeron a que la pobreza afectara a más de la mitad de los mexicanos. Tan solo en la crisis de 1995, el número de pobres extremos en México pasó de 19 a 34 millones. Hoy en día mantenemos tasas de inflación de un solo dígito, reservas internacionales adecuadas, calificación de riesgo país atractiva para la inversión, también tasas de interés moderadas, tipo de cambio flotante. Nuestro problema entonces no es de desequilibrios internos, tenemos retos adicionales y mayores. La mayor amenaza que se cierne sobre México es la caída en la producción petrolera, que combinada con la debilidad estructural de nuestras finanzas públicas, siempre dependientes o del petróleo o de la deuda, nos pueden conducir a un escenario que nadie desea. Muchos políticos y funcionarios responsables han tocado esa debilidad estructural en las finanzas públicas de México. Por ejemplo, el 1 de julio de 2008, en un foro sobre el debate a la reforma energética convocado por el Senado, se dijo, cito textual, la reforma de Pemex sin duda está ligada a una reforma fiscal que permita al Estado liberarse de la dependencia petrolera, pero cuando se intenta la llamada reforma fiscal profunda, se queda irremediablemente en aguas someras. ¿Cuál es el ancla o eje del sistema? Últimamente lo ha sido el equilibrio de las finanzas hacendarias.
En ausencia de suficientes recursos tributarios, Pemex es la válvula de escape. Fin de la cita. Lo dijo Francisco Suárez Dávila, distinguido priista, alguna vez subsecretario de Hacienda y legislador por ese partido. Tenemos que aceptar que México está dejando de ser un país petrolero. Tenemos que asumir que los ingresos por petróleo, que representaron 40 centavos de cada peso de ingreso en el pasado reciente, ya no los tendremos. Tenemos que dar los pasos necesarios para reemplazar los ingresos petroleros por fuentes que no dependan del petróleo. Tenemos que fortalecer las finanzas públicas y librarlas de la dependencia del petróleo. Como resultado de eso que se ha dado en llamar síndrome petrolero, México se ha mantenido como el país que menos impuestos cobra en América Latina. Los chilenos, los argentinos, los brasileños, los peruanos, los costarricenses pagan más impuestos que nosotros. Ellos pagan impuestos en promedio equivalentes al 18% de su Producto Interno Bruto. Nosotros apenas el 9%. La caída en la producción y por consiguiente en los ingresos petroleros es la verdadera amenaza para México. Las crisis del pasado se superaron con programas de ajuste. La crisis de hoy, la derivada de los ingresos petroleros, la tenemos que superar de manera diferente. Estamos, compañeros y compañeras legisladores, en un cambio de época, de financiarnos con deuda externa y con petróleo, a financiar nuestro desarrollo con ingresos propios, con una economía más dinámica, más moderna, con una mejor distribución del ingreso, con gobiernos austeros en todos los órdenes y en todos los niveles. Ese es el reto y por eso el paquete económico enviado a esta soberanía descansa en 4 ejes fundamentales. El primero, un programa de austeridad que no tiene precedentes y que significa ahorros por 218,000 millones de pesos. Invitamos desde esta tribuna a los gobiernos estatales y municipales a realizar ejercicios de austeridad y eliminación de privilegios, como lo ha hecho el gobierno federal y la bancada del Partido Acción Nacional en esta legislatura. El segundo eje es un paquete tributario que busca crear fuentes propias de ingresos ante el aguantamiento del petróleo y de la deuda externa como alternativas de financiamiento del desarrollo, que busca eso que decía en julio de 2008 Francisco Suárez Dávila, que reconoce que México necesita reformar su sistema fiscal para reducir la dependencia de los ingresos petroleros. En el tercer eje, el Ejecutivo propone una serie de reformas estructurales de gran calado para revertir la pérdida de competitividad de la economía, para facilitar la apertura y manejo de las empresas, para introducir elementos de competencia que reduzcan las distorsiones de precios y calidad de los bienes y servicios, que complete la reforma energética realizada el año pasado y que flexibilice los mercados laborales y transparente y democratice a las organizaciones sindicales. El presidente de México ha llamado a impulsar profundas transformaciones para el crecimiento y desarrollo económico del país, rechazando los intereses ideológicos o de grupo y anteponiendo el bien común de la mayoría de los mexicanos. Como cuarto eje está el fortalecimiento de los programas sociales, oportunidades, seguro popular, 70 y más, comunidades saludables y piso firme. El fortalecimiento de los programas sociales es indispensable para ayudar a los mexicanos más pobres a enfrentar los efectos de la crisis. La crisis económica internacional y la declinación en la producción del petróleo hacen impostergables tomar medidas de fondo para asegurar que nuestro país continúe en la senda del desarrollo económico. El grupo del Partido Acción Nacional está abierto a debatir todas las ideas, a escuchar con respeto y atención todas las posiciones. Hoy es el momento de generar acuerdos y dejar de lado y para siempre intereses particulares que destruyen al país, para que juntos brindemos una mejor expectativa de vida a nuestras familias presentes y a las futuras generaciones. Es, por supuesto, una meta que solo puede lograrse con gran corresponsabilidad. No solo es urgente seguir mejorando la recaudación federal, sino que debe acompañarse de un efectivo avance en la recaudación fiscal de los gobiernos locales. Es hora de enfrentar con decisión, con responsabilidad, el cambio de época a la que hemos llegado y en la que ni el petróleo ni la deuda financiarán el desarrollo. Es hora de generar nuestros propios ingresos. Señoras y señores legisladores, todavía estamos a tiempo.
La sociedad lo demanda legítimamente. Trabajemos por México, ya que esa es la razón que nos mueve en esta responsabilidad que hoy tenemos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado.